es El Shaddai, el Dios de lo imposible. Confiaré en ti, Señor. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios. Suficiente, poderoso Dios, tú derramas bendición. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Hola queridos amigos, qué gusto estar una vez más con ustedes. Y el tema que traemos para hoy es muy pero muy especial. Es el tema que realmente es un privilegio poder hablar acerca de él. Y es la base de todo el cristianismo, ¿no? Vamos a hablar acerca del lugar santísimo. Y es aquí donde nosotros debemos darnos cuenta si nuestro cristianismo está funcionando o no. La mayor parte de gente prefiere quedarse en los atrios, otros solamente en el lugar santo, pero en el lugar santísimo es muy completo, porque ahí realmente obtendremos la vida eterna. Pues, ¿qué es la vida eterna? Sino conocer al único sabio Dios y a su Cristo, que envió, ¿no es cierto? Pero aquí describe la importancia del sacrificio de Jesús. Y pasa de ser cordero a sumo sacerdote. Mira, es vital. Quiero que veamos esta diapositiva y vamos a explicarla. Mira, aquí vamos a hablar acerca del lugar santísimo, que consta todos los elementos con los que fue creado. Dice, primero que todo, quiero que veamos, este es el velo de la vida. Este era el último velo que había. Y este velo es el que impedía que pudiésemos entrar ante la presencia del Dios Altísimo. Solamente el sumo sacerdote era el que podía entrar. Pero si el sumo sacerdote estaba mal, caía muerto. Por eso es vital lo que Jesús hizo. Porque primero que todo su sangre es la que se derrama frente al altar del testimonio, como dice el Señor. Ahí es donde suben las oraciones nuestras al Dios viviente. Es tremendo. Y quiero que podamos entender con claridad qué fue lo que sucedió. Vámonos tiempo atrás. Acompáñame en este viaje y veamos realmente qué fue lo que sucedió para que podamos hablar a cabalidad acerca del lugar santísimo y del velo que era la vida. Una canción, melodía de tu amor, cantas libertad
en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y aquí es donde precisamente nos podemos dar cuenta. Mira, vimos claramente en el video. Por eso te dije, acompáñanos. Acompáñame, vámonos tiempo atrás. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Esta es la victoria del Hijo de Dios. Victoria que debemos hacer nuestra. ¿Por qué? Porque mira, Jesús dijo, yo soy el camino, primer velo. Ya vimos, el primer velo, antes de entrar al atrio. El primer velo. Luego, la verdad, el segundo velo, donde se encuentra el lugar santísimo, donde uno ya empieza a servir a Dios. Y por tercero, la vida. Cuando Jesús vence en esa cruz, ojo, vimos la crucifixión en ese momento. Sí, pero ¿qué pasó? Cuando Jesús estaba crucificado, estaba venciendo. ¿Venciendo sobre qué? Sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la carne, sobre Satanás, sobre la religiosidad y sobre todo lo que estaba impidiendo de que nosotros nos pudiéramos acercar realmente al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque tú dirás, no, pero pues no había resucitado. Sencillo, Jesús cumplió. Ahora le tocaba al Padre resucitarlo. Entonces cuando Jesús dice, consumado es, y entrega su espíritu y muere, aún hasta el infierno se estremece y tiembla la tierra. Dice que ante la voz de Jehová tiembla la tierra. Fue tan tremendo lo que el Señor Jesucristo hizo. Reconcilió la ley y la gracia, la reconcilió juntas. En su cuerpo reconcilió toda enemistad entre la ley y la gracia. ¿Y qué permitió? Que nosotros nos pudiéramos acercar confiadamente al Padre. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Por eso es importantísimo este episodio del estudio que estamos haciendo. Aquí es donde todos los cristianos deberíamos permanecer en el lugar santísimo. Y ahí vamos a encontrar la gloria de Dios. Vamos a encontrar su arca, la representación de la presencia del Omnipotente. Y vamos a empezar a conocer a Dios como Él quiere que lo conozcamos. Y vamos a poder entender qué es lo que dijo el Señor en su palabra. Mira, quiero que volvamos a la diapositiva que estábamos viendo. Perfectamente, ahí podemos mirar que aún el velo, este velo, que es la vida, tiene muchísima simbología y mucha representación. Y vamos a ver aún los componentes o los elementos con los cuales estaba hecho. Mira, dice puerta llamada la vida, la cual es figura de Cristo. Recuerda que cuando Jesús muere, se rasga el velo que había en el templo, dando así cabida a todos para que podamos entrar ante la presencia de nuestro Dios. Los colores que conformaban este velo, color, dice los colores de la puerta.
El azul, la palabra de Dios. Eso está en Números capítulo 15, versículos 38 al 39. El púrpura, ministerio de realeza. Lo encontramos en Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 3. El rojo, ministerio sacerdotal, en Hechos capítulo 2, versículo 17. Se relaciona con la perfección, en color blanco. El lino representa la justicia de Cristo. Los querubines representan lo celestial. Ojo, materiales de construcción de las columnas. Madera de acacia, ya lo hemos hablado, representa la humanidad de Cristo, su cuerpo incorruptible, su perfección. Madera que resiste, no se podría. El oro representa la divinidad de Cristo. La plata simboliza la redención de Cristo. Las 4 columnas que encontramos aquí representan ¿quién? Cristo, el Cordero de Dios. Imagínate, dice Anás, Caifás, el rey Herodes y Poncio Pilatos. El creyente también representa ¿a quién? El creyente dice primero el mundo, segundo Satanás, tercero la iglesia y cuarto Cristo. Mira lo que quiero que analicemos este cuadro. Dice, las 4 columnas representan ¿a quién? Primero a Cristo, el Cordero de Dios. Y frente a él aparece, dice, inspección universal por, primero, Anás, segundo, Caifás, tercero, el rey Herodes y cuarto, Poncio Pilato. ¿A quién también representan? Al creyente. E inspección universal por, primero, el mundo, segundo, Satanás, tercero, la iglesia y cuarto, Cristo. Es muy completo, mira. Si nosotros nos detenemos a ver todo lo que estamos hablando, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Mira, Jesús públicamente murió, pero en su cuerpo fue entregado por nuestros pecados. Y su cuerpo fue aquel que permitió la paz entre la gracia y la ley, como dijimos. Públicamente al mundo fue dado conocido de que Jesús, el Hijo de Dios, había muerto por nuestros pecados. Su sangre derramada sobre la cruz limpiaba nuestra maldad, nos reconciliaba con Dios el Padre, el sacrificio perfecto que nos daría una eternidad de perdón, una eternidad de misericordia, que nos daría vida eterna, que nos permitiría conocer al Dios verdadero, al único y sabio Dios, porque en la antigüedad solamente el que podía entrar ante el lugar santísimo era el sumo sacerdote. Y aquí es donde vamos a empezar a conocer a Dios Padre. Aquí la cosa es donde se pone buena. ¿Por qué? Porque precisamente empezamos a ver a aquel Dios verdadero. Y vamos a encontrar muchas cosas, entre las cuales podemos encontrar lo que es el arca del pacto. Y quiero que analicemos un poquito. Mira, te voy a presentar esta diapositiva. Aquí se encuentra el arca, pero tú y yo debemos saber qué representaba esa arca, para qué era esa arca, qué era lo que Dios quería hacer con esa arca. Pues vamos a ver un poquito acerca de esta y vamos a permitir de que Dios nos hable poco a poco. Primero que todo, encontramos claramente lo que dice la palabra de Dios. Mira, el arca. Ojo, hay una cosa que debemos tener en cuenta. Mira, muchos cristianos vivimos como antiguamente sucedía. Muchos cristianos no podemos ver a Dios porque vemos la sombra de lo espiritual, no vemos la esencia de lo espiritual. Por eso muchos leen la Biblia y no la entienden. Pero todo es parte de un proceso en el cual Dios tiene que limpiarnos, que transformarnos, que renovarnos y que llevarnos a conocerle. Veamos, esta arca estaba compuesta por madera de acacia.
lo que hemos hablado, representa la humanidad de Cristo, su cuerpo incorruptible, su perfección. El oro representa la divinidad de Cristo. Ojo, vemos la cornisa. Es como una corona. Habla acerca de la autoridad que hay en ese lugar. Propiciatorio. Tapadera sobre el arca. Anillos. Habla de amor, autoridad, la misericordia eterna de Dios sobre los hombres. Y las dos varas. Figura del Espíritu Santo y de Cristo, quienes interceden al orar. Dentro de esta arca vamos a encontrar lo que es la urna de oro con maná, ¿ya? El maná es la simbología de la palabra de Dios, verdades ocultas de la palabra de Dios. Eso lo encontramos en Proverbios capítulo 25, versículo 2. La vara de Aarón. Esto nos habla del poder de la resurrección de Cristo, pero nos va a hablar de otra cosa más, en la cual Dios va a mostrar su fidelidad hacia su sacerdocio. También nos habla acerca de que Dios siempre hará reverdecer a su sacerdocio. Tercero, los 10 mandamientos. Deber del hombre amar a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a sí mismo. Pero aquí quiero que aclaremos una cosita, miren. Aquí quiero que hablemos de lo siguiente. En el arca del pacto encontramos ciertos tipos de elementos que nos van a ayudar muchísimo. Mira, se encuentra lo que es el maná, la vara de almendro y las tablas de los 10 mandamientos. Aquí quiero que veamos estos punticos. Mira, cuando hablamos del maná, el maná Dios lo mandó como la provisión sobrenatural. ¿Qué es el maná? La palabra de Dios. ¿Quién es el maná? La fuente de vida, el pan de vida eterna, Jesús. En cuanto a la vara de almendro, si tú lees bien la Biblia, encontramos de que el Señor le manda a Moisés darle una vara a cada uno de los patriarcas de cada tribu de la tribu de Israel, a cada tribu de Judá, de Rubén, Judá, Rubén, Dan, Isaacar, en fin, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Habían murmurado. ¿Por qué habían murmurado? ¿O de qué habían murmurado? Habían murmurado precisamente acerca de qué? Acerca de Aarón. Y Dios dijo, no, señores, así no es. Y le manda a Moisés precisamente darles a cada uno una vara y que la pongan delante del propiciatorio en el lugar santísimo. Y la vara que Dios haría reverdecer significaría que Dios estaba con él, con esa persona o con esa tribu. Y la vara que tenía que representar Aarón era la vara que representaba a la tribu de Leví, la tribu sacerdotal. Y le manda el Señor escribir el nombre de Aarón en esa vara. ¿Y qué sucede? Que al otro día que van, la vara ha reverdecido. Y entonces es ahí donde Dios muestra que el Señor está fielmente con su sacerdocio y que siempre lo ayudará, lo respaldará y lo hará reverdecer. Y dice que es para hacer callar la murmuración de todos aquellos que se levantan a hablar mal en contra de un sacerdocio, pero que el sacerdocio tiene que estar bien, obviamente, ¿no? Ojo con eso. Porque también vimos en la Biblia que somos sacerdotes que no estuvieron bien, murieron. El mismo Dios los mató. Entonces, mira, aquí podemos darnos cuenta de lo siguiente. Quiero que veamos este videito que nos va a hablar mucho. Nos va a ayudar muchísimo.
Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy, ahí buscaré tu gracia, Señor. Por eso, con base a lo que acabamos de ver, tenemos que tener en cuenta esto. Mira, el Señor prometió hablarle a Moisés en el lugar santísimo. Ahí, en el propiciatorio, ahí, frente al arca del pacto. Por eso arranqué diciendo que todo cristiano, nosotros como cristianos deberíamos anhelar lo que anheló Samuel, que anhelaba estar ahí cerca de su presencia. De hecho, Samuel dormía al lado del arca del pacto. Como sabemos, Dios es un Dios omnisapiente, omnipotente, y que Él no va a poder ser engañado nunca. Para poder estar cerca del Eterno es necesario que nosotros nos muramos a nuestra propia carne. Y así Él podrá hablar a nuestra vida a través de su Santo Espíritu, a través de su palabra, a través de los hechos. Y es fundamental que nosotros como cristianos busquemos eso, porque si no nos extraviamos. Como siempre he recalcado, tu fe y la mía no puede depender de que esté bien el sumo sacerdote, de que esté bien un pastor, de que esté bien un profeta, de que esté bien un evangelista, de que esté bien un apóstol, de que esté bien un maestro. No. Tu fe y la mía, o nuestra vida espiritual, deben depender de que tú y yo estemos individualmente bien con el Señor. Y para poder estar bien, no se necesita sino disponer nuestro corazón y limpiar nuestra vida. Porque te digo una cosa, un hijo de Dios no se conoce por lo que dice, un hijo de Dios se va a conocer por los hechos que cada uno tenga. Por eso es vital, importantísimo de que nosotros tengamos las cosas claras, porque si no tenemos las cosas claras, nos fregamos. Y entonces, quiero que revisemos nuevamente la diapositiva que ya les había presentado, y quiero que miremos esos elementos. Ya hablamos acerca del maná, ya hablamos acerca precisamente de la vara de almendro. Pero ahora quiero que hablemos acerca de lo que es los 10 mandamientos, que es vital e importante. Mira, aquí el Señor nos habla acerca de estos 10 mandamientos. Pues obviamente el Dios omnipotente quiere que cada uno de nosotros podamos entender por qué. O sea, pregúntate el por qué Dios envía esos 10 mandamientos. Porque es necesario de que cada uno de nosotros pueda conocer al Dios viviente. No es fácil tener eso presente. Mira, Jesús siempre ha querido podernos hablar. De hecho, el Dios omnipotente siempre ha querido poder estar cerca de nosotros. Cuando Dios nos habla acerca de estos 10 mandamientos, nos habla precisamente de que es un Dios de principios. Y aquí es donde quiero que enfaticemos. Por favor, Dios es un Dios de principios. Muchos se dejan llevar por una falsa doctrina. La doctrinita del amor, como siempre les he dicho. Una doctrina en la cual Dios solamente es amor y amor y amor, 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 amor y amor. Otros se inclinan porque Dios es un Dios castigador. Y dicen Dios es un fuego consumidor. Y todo es castigo, reprensión, castigo, reprensión. Y ahí no nos podemos quedar. Debemos mantener un equilibrio entre los dos. ¿Por qué? Porque Dios al hijo que ama azota, corrige y disciplina.
Pero también es un Dios fuerte, celoso y valiente, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 4ª generación. Es necesario que nosotros aprendamos a conocerle. De hecho, quiero que veamos un video que nos va a ayudar muchísimo. Mira. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de rodillas y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Si no tenemos un cambio ético y moral en nuestras acciones y forma de vivir, no hay conversión ni prosperidad de Dios en nuestras vidas, por más dinero, salud y bienestar que tengamos. Y eso siempre lo vamos a tener que tener en cuenta. ¿Por qué? Mira, Dios no solo viene a bendecirnos. Escucha bien. Dios no solo viene a buscar que nosotros podamos estar económicamente bien. Es necesario que nosotros aprendamos a conocer a Dios. El lugar santísimo, ahí es donde nosotros vamos a conocer a Dios. Es un lugar de revelación, es un lugar de adoración, es un lugar donde nosotros vamos a poder entender quién es Dios. Y es necesario que cada uno de nosotros le conozcamos. ¿Por qué? Mira, el Dios viviente es inmensamente poderoso, pero Él quiere que lo conozcamos. Y Él mismo dice en su palabra, dice que aún, ojo, aún 6 y aún 7 cosas aborrece su alma. Y usted dirá, ¿pero cómo Dios tiene alma? Sí, la tiene. La Biblia lo dice en Proverbios. Es importante que nosotros empezamos a conocer, y nosotros como sacerdotes tenemos la obligación de hacer que usted como pueblo de Dios conozca a Dios. Si nosotros estamos haciendo bien las cosas, tenemos que llevarle a conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Uno solo, pero 3 diferentes. 3 personas diferentes. En el Padre está la voluntad y los tiempos. Así lo dicen las Escrituras. Dice, Señor, en tus manos están mis tiempos. Ojo, y la voluntad del Padre aún hasta el Hijo la hizo. En el Hijo es nuestro sumo sacerdote, el que intercede por nosotros día y noche. La misericordia de Dios, el que rasgó el velo de la vida para que nosotros podamos conocer al Padre. Es el Cordero de Dios. Por su sacrificio, por su sangre, por sus hechos, podemos conocer al Padre. Y así poder tener vida eterna. A través de Él somos limpiados y transformados. Y el Espíritu Santo de Dios es el poder de Dios. Imagínense, el Padre envía al Verbo, o sea, al Hijo. El Hijo se hace carne, como decían las Escrituras, el Verbo se hizo carne. Y luego el Verbo parte a estar a la diestra del Señor, mientras el Señor pone a sus enemigos debajo de sus pies, pero envía a su Espíritu, a su poder, a su gran y maravilloso Espíritu, que consuela, que liberta, que revela, que restaura, que vivifica, que fortalece, que llena de la presencia del Señor y que nos mantiene apartados del mal, del pecado. Por eso es que el Señor nos habla con esas 3 cositas que habían en el arca del pacto. El maná, la provisión de Dios, que ya lo vimos, que es la palabra de Dios. Simplemente tienes que acercarte a comer maná. ¿Cómo lo comes? Aplicándola. Créela, aplícala. Porque tu fe se va a ver reflejada en tus obras. Si tienes fe, vives por fe. Por eso el Señor dijo, el justo por la fe vivirá. Punto. Pare de contar. Y dijo, por sus frutos los conoceréis.
Dios no quiere esos que se la pasan hable y hable y hable y hable y hable y hable y andan con la Biblia bajo el brazo y hable 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 y hable. No. Desde la casa, desde tu vida tienes que predicar con tus hechos. Por eso es importantísimo. Nosotros debemos tener en cuenta todo esto. Mira, después pasamos a la vara de almendros, que el Señor también nos habla acerca de la vara de almendros. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a hacer reverdecer su sacerdocio. Y aquí quiero que veamos un video que nos va a ayudar muchísimo. La vara de almendros. Dios hará reverdecer esta vara. Mira, ahí está la vara. Y habla acerca de su sacerdocio. Y cómo una vara seca Dios la hizo reverdecer. La vara de almendro. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Por cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Eso está en Números 17:3. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que guarde por señal a los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. Eso está en Números capítulo 17, versículo 10. Y ahí es donde vamos a encontrar esto. Mira, nosotros como sacerdotes, como levitas del Señor, Dios nos promete respaldarnos, nos promete ayudarnos siempre y cuando nosotros estemos en integridad y estemos viviendo conforme a su palabra, porque tampoco vamos a caer en esa falsa doctrina de que, métete con un siervo y verás lo que te pasa. Ojo con tocar al ungido de Jehová. Que tal cosa. Que tal otra. Porque hay muchos que lo único que hacen es manipular con ese tipo de palabra. Hasta yo lo viví. A mí también trataron de manipularme con ese tipo de palabra. Y ahí es donde nosotros tenemos que conocer muy bien al Señor. Muy bien lo tenemos que conocer. Por eso el lugar santísimo es un lugar donde nosotros empezamos a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida eterna es conocer al único y sabio Dios. Ojo, nosotros, como esas varas de almendro, tenemos que llevar a conocer a Dios. ¿Para qué? Para que ellas pámpanos sean adheridos a la vid y sean realmente reverdecidos y bendecidos. Acuérdate que la bendición más grande es poder conocer al Dios viviente, y si no conocemos al Dios viviente nos fregamos. Por eso cada uno de nosotros tenemos que tener las cosas claras. Debemos tener en cuenta que cuando Dios quiere revelarse, siempre va a pedir un corazón dispuesto. Pero les enseñamos a la gente a buscar las dádivas. Si a ti o a mí mejor dicho, si nos están enseñando a buscar las dádivas, plata, carro, casa, mujer, salud, mejor dicho, el sueño americano completo, nos están enseñando mal. Y si tú eres siervo de Dios, así como yo, y me estás escuchando en este momento, debes, y soy enfático en esto, nosotros debemos saber como siervos de Dios de que nuestra obligación es llevar a conocer a Jesús, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la gente pueda realmente ser salva y pueda Dios obrar y convertir a todas las almas que escuchen la predicación que da a través de nuestra boca, puedan conocer al único y sabio Dios y puedan salvarse. ¿Salvarse de qué? De una condenación eterna. Las ovejas Dios las puso. ¿Para qué? Para que fuesen pastoreadas y llevadas hacia su grey. No para trasquilarlas. Debemos entender eso. Debemos tener temor de Dios. Sabemos de que la obra necesita recursos, pero cuando uno obra íntegramente delante del Señor, cuidando sus ovejas como se debe cuidar y no buscando esta, Dios mismo se encargará de levantar columnas financieras en medio de cada ministerio. Por eso Dios es grande y misericordioso y bueno,
¿Cuántas veces Dios nos dejó ejemplos en su palabra? El mejor ejemplo es su Hijo Jesucristo. Jesús, si tú te das cuenta, en todo lo que hablan los evangelios, Jesús casi ni tocó lo que es el diezmo y la ofrenda. Y sin embargo, tuvo un ministerio próspero, un ministerio que tenía todos los recursos que necesitaba, porque Jesús se enfrascaba en lo que tenía que hacer: salvar las almas para el Señor, acercarlas al Padre, así como el Padre le recomendó. Por eso es el pastor de pastores, el Hijo de Dios. Y mira, dentro de este viaje vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar aquella tapa que tiene los querubines. Mira, aquí encontramos lo que es la cubierta. Esta tapa, en esta tapa descansaba sobre el arca. Esta tapa descansaba sobre el arca, la cual contenía la ley, siendo figura que la misericordia cubre a aquellos que han transgredido la ley. Ojo, recuerda esto: Jesús no viene a condenar pecadores. Jesús quiere que el pecador se aparte del pecado. Dice las Escrituras que Dios ama al pecador, mas aborrece el pecado. También encontramos lo que es la cornisa, y está bien señalada con una flecha. Dice, es una corona, figura de nuestro amado Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. También habla de la autoridad que hay en ese lugar. Pues obviamente la autoridad del Dios viviente es incontenible y totalmente absoluta. Dice, querubines. Los querubines hablan de la morada de Dios. Los dos querubines representan a los arcángeles Gabriel y Miguel, quienes no cayeron como Lucifer cuando éste se rebeló. Recuérdate que Lucifer no es otro sino un querubín caído. Por eso no debes menospreciarlo. Pero también mira que aquel que seguía después de Dios se pervirtió en su corazón, usó su libre albedrío y terminó de enemigo de Dios, lejos de la gloria del Señor y condenado perpetuamente a prisiones de oscuridad y a prisiones de sufrimiento. El oro representa la divinidad de Cristo. Posiciones de los querubines. Esto simboliza de que solamente Dios merece toda honra y honor. Para alcanzar misericordia debemos reconocer nuestra transgresión y arrepentirnos. Aquí quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Mira, la escritura es clara y nos habla acerca de un hombre llamado David, aquel que fue rey. Por eso es vital que conozcamos siempre la palabra de Dios. Aquel joven que llegó a ser rey. Y encontramos nosotros que el Señor nos habla claramente en su palabra, ojo, de que David tenía un corazón conforme al del Dios viviente. ¿Y qué lo hacía tan especial a David? Porque David pecó, David adulteró, David asesinó. David era un hombre violento que le tocaba pelear y demás. Y bueno, ¿qué lo hacía tan especial? Una de las características que tenía David era que se arrepentía de su pecado verdaderamente. Escucha, la palabra arrepentimiento significa mucho, pero lo vamos a ver en cortas palabras. Mira, cuando uno se arrepiente, deja de hacer eso malo. ¿Qué vemos en la actualidad? Oramos por la gente puede caer al piso, mejor dicho, puede manifestarse demonios, lo que sea, listo. Pero mucha de esa gente no se arrepiente y vuelve ese espíritu con 7 más duros a volverlos a dañar.
¿Todo por qué? Porque no ha habido un arrepentimiento verdadero. La gente dice, estoy asistiendo a una iglesia, soy cristiano. No, momentico. A ver, aclaremos. Una cosa es asistir. Y otra cosa es decir que uno es cristiano. ¿Qué significaría seguidor de Cristo? Si somos seguidores de Cristo, tenemos que seguir las doctrinas o la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y vivir conforme a lo que Él nos enseñó, ¿no es cierto? Porque en el mundo vemos, hay gente que sigue a Gandhi, hay gente que sigue a Mahoma, hay gente que sigue a Alá, hay gente que sigue, bueno, un resto. Y entonces, hay gente que dice que no, que ellos son servidores de Dios y matan. Entonces, o sea, dígame, la palabra de Dios dice no matarás y matan. Entonces, ¿qué coherencia hay ahí? ¿Ya? Por eso es de vital importancia de que nosotros conozcamos realmente, que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Por eso fue que hablábamos acerca de que ahí se encuentra también el maná. Y quiero que veamos este video para poder explicar un poquito mejor todo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes cada día. La gente podrá salir a recogerlo todo el alimento necesario para ese día. Y aquí es donde nosotros tenemos que mirar lo siguiente. Mira, la palabra de Dios es ese maná. Nosotros necesitamos acercarnos a la palabra de Dios. Por favor, quítese ese velo de sus ojos, de su mente. Muchos piensan de que porque no se pueden congregar, entonces no, que falta. Y entonces no, es que no es lo mismo. Y es que no, pues entonces no. Y se van dejando enfriar y enfriar y enfriar y enfriar. Hombre, ¿de quién dependes? Déjame decirte, ¿de quién dependes? ¿Del pastor? ¿De la iglesia? ¿De una denominación? ¿De quién estás dependiendo? ¿Entiende? El Señor nos dice claramente, acerquémonos a su palabra. Su palabra es sanidad para todo nuestro ser, para nuestro espíritu, alma y cuerpo. Pero es que hay un gran desconocimiento. Es que por Dios que hay un gran desconocimiento de la palabra de Dios y por eso pueden llegar fascinerosos como saben llegar y vividores a engañar y a engatusar a la gente. ¿Por qué? Porque no conocen a cabalidad la palabra de Dios. Otros se dejan llevar. ¡Ay, esta iglesia es grande! Es una mega iglesia. Y muchas veces menosprecian iglesias pequeñas. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que acá hay muchos. Olvidándose de qué? De que muchas veces los que dirigen iglesias, mega iglesias, muchas veces lo que hacen es moverle a las emociones y ser realmente de un carisma. Lo que debemos mirar a la hora de congregarnos es que sea un lugar de sana doctrina, donde se glorifica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, donde se reconozca la palabra de Dios y a Jesús, donde se enfoque a la gente en la palabra de Dios y en su Hijo Jesucristo, donde no se enfoque a la gente en esta, ni en milagros, ni en noviazgos, ni en favores, ni en los bolsillos de Dios. Ojo. Y aquí más de uno sé que le va a generar roncha esto, pero tengo que hablar claramente porque Dios me lo demanda en su palabra. Primero es necesario obedecerle al Señor. Si a ti te están enfocando de que Dios te tiene esta bendición y esta bendición, bueno, en fin, esta bendición y esta bendición y esta bendición, listo, ya. Te enfocaron en esa bendición. Si la bendición se tira por un peñasco, pues tú te vas detrás de la bendición y te tiras por ese peñasco. Y está mal.
¿Por qué? Partamos de lo siguiente. Primero que todo, la bendición de Dios obra desde adentro. Antes que un carro, Dios te quiere entregar el que seas libre de ¿qué? Libre de esas adicciones, libre de esa tristeza, libre de esas depresiones, libre de el estar mendigando amor, del estar mendigando afecto, libre de estar mendigando aceptación, libre de ¿qué? De esos vacíos tan tremendos que tienes por dentro y que por más que llevas 20, 30, 50 años de cristiano o asistiendo a una iglesia, no has podido sanar. Libre de amarguras de corazón por cosas que te pasaron anteriormente. En este tiempo sí que se ve gente que flaquea en la fe. O sea que si no hay un pastor físicamente, o sea que si no hay una iglesia físicamente, entonces te vas a enfriar y vas a dejar el amor por Jesús. Si estás así, déjame decirte, vergüenza debería darte. ¿Por qué? Porque no te has enamorado del Señor. Has puesto tus ojos en personas y tu Dios es o el pastor o el ministerio u otras cosas diferentes u otras personas diferentes a Jesús. La Biblia nos habla claramente. Muchísimos se reunían. Era nomás que escucharan que iba Jesús a algún lugar y mucha gente se reunía. De todos esos, ¿cuántos quedaron cuando Jesús fue crucificado? Ni siquiera los discípulos. Jesús tuvo que ir nuevamente a traerlos del mundo. Y ahí nos narra el camino a Emaús, bueno, en fin, etc. Tomás, uno de los discípulos, le dijo, no. Yo hasta no ver, no creer. Y Jesús le dijo, mete tu mano. Aquí y aquí, en mi costado. Imagínate. Y sé que en este momento a muchos le puede estar disgustando este mensaje. Pero uno tiene que ser claro en la palabra de Dios. Si crees en Jesús, tu fe no va a depender de hombres. Tu fe no va a depender de circunstancias. Por favor, acerquémonos a la palabra de Dios. ¿Cómo nos atrevemos a hablar de un Dios del que no conocemos? ¿Cómo nos atrevemos a decir que a Dios le gusta ciertas cosas cuando no le gusta? Y le voy a poner un ejemplo que me pone el Espíritu Santo de Dios. Y esta sí que nos va a caer, mejor dicho, nos va a caer a todos. Mira, tú y yo decimos que amamos a Dios impresionantemente, ¿sí o no? ¿No es cierto? Y que somos santos y que agradamos al Señor. Y bueno, aleluya, gloria a Dios, quien vive a su nombre. Listo, ya, toda esa retaíla, ya, dejémosla ahí. La Biblia es clara y dice, ojo con esto, dice la Biblia, que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los cobardes, ni los chismosos entrarán en el reino de Dios. La Biblia dice claramente que aquel que causa división entre los hermanos, Dios aborrece, el alma de Dios le aborrece. La Biblia dice en Tito 1:16, con su boca profesan conocer a Dios, mas con sus hechos le niegan, volviéndose aborrecibles, rebeldes y despreciables. Decimos que nos congregamos, decimos que tenemos fe. Entonces, ¿qué estamos haciendo?
La Biblia nos habla en Santiago acerca de la lengua y nos dice que aquel, ojo, esta lengua sí que prende bosques enteros. Y nos decimos ser perfectos y nos decimos ser santísimos y todavía no hemos podido controlar nuestra lengua. Es difícil. Cosa que no nos creamos tan espiritifláuticos ni tan especiales. Porque mire, ya nos podemos dar cuenta. Mire lo que acontece. Mire lo que pasa. Nosotros mismos cometemos errores. Cuando Jesús vino, se encontró un pueblo religioso que lo único que quería era vivir de apariencias. Por eso dijo, habéis oído, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Y esa ley, o que hablábamos, se la había dado Moisés antes. Mas dijo, mas amaréis a vuestros enemigos. Hombre, esto es durísimo. Dígame si no. Es que es tenaz. Uno encuentra gente que ha sido abusada sexualmente, gente que ha sido abusada en sus emociones, gente que ha sido dañada, gente que lleva traumas desde la niñez y demás. Y tener ahí al lado a su victimario y decirle, perdónelo, ámelo. Fácil es decirlo, difícil es hacerlo, amarlo. Difícil, muy difícil. Pero entonces dicen, entonces no eres cristiano, es que ni sé qué, es que ni sé cuánto. Y muchos, en serio, yo me encuentro con muchos y solamente se la pasan, en el nombre de Cristo, reprendo eso, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Y Dios dirá, caramba, me vas a acabar el nombre. O sea, yo lo que quiero es que cojas mi palabra y la vivas. Jesús fue claro. Y dijo, no vengo a quitar ni una tilde ni una coma de la palabra. Vengo a cumplir toda la palabra. Y punto. Y lo hizo. Entonces es tiempo de reevaluar nuestro cristianismo. Aquí en el lugar santísimo es donde podemos conocer a cabalidad al Dios verdadero, al Dios viviente. Es donde podemos realmente tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Y eso es lo que el Señor quiere, que conozcamos al Padre, que conozcamos al Hijo y que conozcamos al Espíritu Santo de Dios. De hecho, el Señor dice que es necesario de que nosotros lo conozcamos a través de su palabra. Y es necesario de que sea abierto el rollo, la palabra de Dios. Mira, es de vital importancia de que nosotros tengamos en cuenta todo esto. Si a los profetas antiguos el Señor le dice, hijo de hombre, levántate y come del rollo. Quiero que veamos este video. Mira, aquí podemos ver claramente como el Señor le dice a aquel profeta Ezequiel, y aún le dice que es necesario que se levante y que coma la palabra de Dios. Y dice que fue dulce como la miel. Y quiero que lo leamos, dice, el rollo representa la palabra de Dios. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Ojo con esto. Mira, el pueblo de Dios
no es que muchas veces sea muy estudiado, que digamos. Por eso dice, no es de una lengua profunda, no. Pero sí algo que tiene difícil y duro es la cerviz y el corazón. Cuando el pueblo de Dios muchas veces escucha la palabra de Dios, endurece su corazón. Por más, como siempre digo, por más que te pases mandando mensajitos cristianos y mandando prédicas cristianas y demás, el corazón lo pones duro, o lo ponemos duro para que nadie se ofenda, así de sencillo. ¿Y Dios qué dice? Dice que es necesario de que nosotros le conozcamos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere apariencias. Dios no quiere apariencias. Dios quiere que nosotros estemos siempre en su presencia, que podamos hablar, que podamos dar a conocer quién es Dios a través de nuestras vidas. Por favor, el rollo, la palabra de Dios, si nos separamos de ella, no llegaremos al Señor realmente. Y es necesario escudriñarla toda, porque dice, la sumatoria de tu palabra es verdad. Porque hay gente que se ha vuelto tan religiosa que no contextualiza la palabra de Dios, sino que todo lo contrario, se vuelven tan rígidos que lo único que generan es daño. ¿A quién? A la demás gente. ¿Por qué? Porque cuando te vuelves rígido, te vuelves religioso. Y al volverte religioso no vas a poder entender a tu semejante de que para él ciertas cosas eran difíciles. Pero eso que es difícil para él, tú puedes ayudarle a arrepentirse y a volverse a Dios. También nos habla de que el Señor mandaba de que era necesario que pusieran frente al propiciatorio precisamente el incensario. Y quiero que veamos este video que nos va a servir muchísimo. El incensario, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará delante del velo, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Eso está en Levítico capítulo 16, versículos del 12 al 13. Y mira cómo el Señor nos revela su palabra. Mira, ¿por qué crees que a Jesús le derramaron ese perfume de alabastro? El incensario nos habla acerca de las oraciones. Si tu oración y la mía no suben delante de Dios, nos fregamos. Nos fregamos porque nos quedamos todo el tiempo orando lo mismo, y no pasó nada, no va a haber respuesta. Cuando nosotros leemos claramente la palabra de Dios, dice que Elías oró, Dios respondió. Isaac oró, Dios respondió. Abraham oró, Dios respondió. Moisés oró, Dios respondió. Y entonces, ¿qué está pasando con nuestras oraciones? ¿Qué está pasando realmente con nuestras oraciones? Entendamos esto. Dios no quiere ese cristianismo de a peso, porque sabe que a su Hijo Jesucristo le costó realmente la vida. Él no quiere que tú y yo sigamos como hemos venido, religiosos, hablando de Dios en nuestra boca, teniéndolo presente, pero negándolo en nuestros hechos. Por eso es importante este tema, porque gracias a Jesús nos podemos acercar confiadamente al Padre, a través de Jesús, mediante su Santo Espíritu. Y es tiempo de que nosotros
permanezcamos en el lugar santísimo, sabiendo que Dios es un Dios de principios, sabiendo que Dios es un Dios proveedor, sabiendo que Dios es tan fiel que hará reverdecer su sacerdocio por la eternidad y para la eternidad, porque en Él nos ha hecho reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec, porque el Señor es verdadero y justo. Por eso te invito, vamos ahora, vamos a pedirle, amado Padre Celestial, en esta noche delante te estoy poniendo a todo tu pueblo, todo aquel que vea este video, Señor, que tú lo toques, que tú, Señor, le hables, Señor, que tú mismo, Señor, ablande su corazón y su alma, Padre Celestial. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que quites toda venda, que quites toda hipocresía, Señor, que quites, Señor, toda falsa doctrina de aquellos que se han vuelto comerciantes de la fe, Señor. Y te pido, Señor, que pongas en esta hora un arrepentimiento verdadero, Señor. Y que nos vuelvas a ti, Jesús, al Padre y al Espíritu Santo, para que podamos tener vida eterna, que es conocer al Dios verdadero y a su Cristo enviado. Amado Señor, perdónanos y ayúdanos a conocer profundamente tu palabra, Señor. No para envanecernos, sino para poder vivir conforme a tu voluntad, Señor. Porque uno de los alimentos espirituales que hay es hacer tu voluntad. Amado Rey, manifiéstate a nuestras vidas, Señor. No queremos vivir una religión, queremos vivir al Hijo del Dios viviente. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la vida que ahora vivimos en la carne, la vivimos en el Hijo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Queridos oyentes, queridos hermanos, muchas gracias por haberme acompañado. Espero que haya sido de gran bendición este mensaje, así como lo ha sido para mi vida. No te olvides, el resumen de todo es: acerquémonos al Señor, a su palabra, a su Espíritu, a su Hijo, y así le conoceremos. Nos vemos. Hasta luego. Es El Shaddai, el Dios de lo imposible, confiaré en ti, Señor. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios.